Damos inicio al conversatorio Interoperabilidad en la práctica profesional. Más y mejor información para la toma de decisiones clínicas. Quienes estarán con nosotros: el doctor Hugo Siu, director de calidad en Clínica Angloamericana del Perú. Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Estará moderado, por supuesto, por Andrés Segovia, gerente de desarrollo de negocios para el sector salud de Intersystem, de una manera virtual desde Chile. Entonces, adelante, por favor, le damos la bienvenida a los ponentes. Damos la bienvenida al moderador Andrés Segovia, que ya nos acompaña, por supuesto. Bienvenido desde Chile. Hola, muy buenos días. Aprovecho de saludar a todas las personas que están de manera presencial y también a las personas que están de manera virtual, además de saludar a los excelentes invitados que tenemos. Bueno, para partir este conversatorio, uno podría decir varias cosas. Por ejemplo, desde hace algunos años hemos venido observando los proyectos de interoperabilidad de historia clínica en la región. Diversos proyectos, tales como el proyecto Salud.ui de Uruguay, el proyecto de la provincia de Santa Fe en Argentina, el proyecto de la ciudad de Bogotá en Colombia. Estos proyectos tienen que ver básicamente con poder interconectar grandes redes de establecimientos de salud para que la información de los pacientes esté compartida y distribuida entre los distintos establecimientos. Por lo tanto, a partir de estos proyectos que se han ido dando, probablemente en la última década, lo que hemos visto nosotros es que todas las conversaciones se han tomado la agenda en materia de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando veíamos la presentación anterior, una de las cosas que rápidamente salía tenía que ver con interoperabilidad. De hecho, a fines del 2020, ustedes en el Perú lanzaron su Agenda Digital 2020-2025, en donde ponen énfasis en dos elementos principalmente: el ecosistema de salud digital y su gobernanza, y el despliegue a nivel nacional de la historia clínica electrónica y la telesalud. Esto como base de su visión al 2030, que finalmente lo que declaran es que el Perú quiere contar con un sistema de salud colaborativo, ético, transversal, interoperable, con registros integrales e integrado en los procesos de cuidado del ciudadano. Luego, si vemos lo que está haciendo Colombia en su plan de transformación digital 2020-2022, del Ministerio de Salud y Protección Social, se definen 17 iniciativas estratégicas, de las cuales 8 son parte del dominio de interoperabilidad en la historia clínica. Por lo tanto, hay muchos más ejemplos. Está la estrategia 2020-2030 de salud de Chile, está la estrategia de Paraguay, está lo que está haciendo Salvador, Costa Rica, Ecuador. O sea, es decir, hay una agenda completa en salud digital y que probablemente la pandemia la aceleró. No obstante, más allá de estos elementos que tienen que ver con la discusión de los sistemas de salud hoy día se ven presionados principalmente por cosas que hoy día los pacientes demandan, que tienen que ver con flexibilidad, es decir, procesos que sean menos burocráticos para acceder a salud; digitalización, es decir, que puedan utilizar diferentes medios tecnológicos para acceder a los servicios que ofrecen; y omnicanalidad. Eso quiere decir que da lo mismo por el canal que yo me comunique, siempre tengan la misma información. Por lo tanto, para nosotros que estamos dentro del sector, y esto ya como punto de partida para la conversación, hoy día en nuestro lenguaje hemos comenzado a hablar de, yo diría, 5 cosas, o 5 grandes cosas. Una, la que nos convoca hoy día, que tiene que ver con interoperabilidad y principalmente salud conectada. 2, la disponibilidad
a la innovación, es decir, dotar a las organizaciones de metodologías de innovación que permitan desarrollar nuevos servicios y nuevas maneras de dar cuenta de las necesidades del sector. Escalabilidad, es decir, tener soluciones que rápidamente pasen desde fases de prototipaje a un despliegue más amplio, nacional, internacional. Client data, eso quiere decir que no toda la data que se produce en el sector salud es consumible tanto para la atención de los pacientes como para las decisiones que tengo que tomar. Por lo tanto, necesito discriminar muy bien qué información se requiere y finalmente estar disponible para el descubrimiento de insight, es decir, mediante procesos de observación, poder evaluar los cambios de comportamiento. Por lo tanto, a partir de todos estos elementos es que configuramos hoy día esta conversación en relación a la interoperabilidad, pero desde el punto de vista de la práctica clínica. Por lo tanto, me gustaría partir por, no sé si está Maruska o está Martín, pero me gustaría partir haciendo la siguiente pregunta. Desde lo más básico y sin necesariamente hablar de salud, quisiera saber si nos pudiera ayudar con la definición de interoperabilidad y qué importancia tiene para ustedes desde el punto de vista del ciudadano, más allá de lo tecnológico. La idea es poder hacer esta definición y poder entender de manera clara de qué hablamos cuando hablamos de interoperabilidad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría presentarme. Yo soy el doctor Martín Tarango Águila. Estoy aquí en representación de la ingeniera Maruska Chocobar, secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, voy a tratar de responder a la pregunta, pero sin entrar mucho en temas técnicos. Lo que quiero es darles la idea de que un sistema interoperable, y eso es lo primero que me gustaría que se acuerden del término interoperabilidad, un sistema interoperable. Es un término que se usa mucho hoy en día en los países digitalizados. Nosotros también lo utilizamos aquí. De hecho, ya hace un buen tiempo en el Perú tenemos una plataforma de interoperabilidad del Estado. Consiste básicamente en tener un sistema que permite que las entidades del Estado, en una primera instancia, las entidades del Estado puedan intercambiar documentos digitales, firmados digitalmente, sin necesidad de papel. Un funcionario en una determinada entidad puede emitir un documento, ponerlo en PDF, firmarlo digitalmente y transmitirlo a otro funcionario en otra entidad a través de la plataforma de interoperabilidad sin necesidad de papel y en el instante, ¿no? Con lo cual, ustedes ya se pueden imaginar la cantidad de ahorros que se generan, ¿no? Pero además la plataforma de interoperabilidad también permite que las entidades puedan publicar servicios web. Los servicios web, entre otras cosas, ofrecen, por ejemplo, la puesta a disposición de datos, de una cierta información que tiene una entidad. En este caso, imagínense un hospital, una clínica que tiene los datos de todos sus pacientes en una base de datos. Pues esa base de datos, con por supuesto, las seguridades del caso, etcétera, se puede publicar como un servicio web a través de la plataforma de interoperabilidad. Cualquier otra entidad que necesite utilizar esa información puede acceder a ella si se da de alta primero en la plataforma de interoperabilidad, se registra, se le da permiso para acceder a los servicios que necesite. Entre ellos, esos servicios web en donde están las bases de datos de los pacientes y de las atenciones que se han dado a los pacientes en cada uno de los lugares. Esa es una forma. La otra es que también se puede generar la historia clínica y que esté centralizada. Puede estar centralizada en la propia Plataforma Nacional de Gobierno Digital, que es la parte grande de lo que es la plataforma de interoperabilidad. Es una gran plataforma que incluye servicios en la nube para almacenamiento, para procesamiento, para las entidades del Estado. Entonces, esta Plataforma Nacional de Gobierno Digital incluye una nueva plataforma de interoperabilidad
Y esa plataforma es la que permite todos estos intercambios. Puede haber una gran base de datos de las historias clínicas o puede haber en cada entidad una base de datos de las atenciones a los pacientes. Entonces hay un formulario digital que se llena automáticamente cuando alguien ingresa a una página web, se llena automáticamente con todas las atenciones que ha recibido de los diferentes sitios. Eso todo lo arbitra la plataforma de interoperabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora, a mí me surge una duda, y no sé si a los presentes les pasa esto, pero cuando hablamos de interoperabilidad pareciera que es un término un poco áspero para nosotros que estamos en los establecimientos de salud. Yo llevo 20 años trabajando en salud, por lo tanto, a pesar de ser ingeniero, muchas veces me pasan conversaciones que uno lo ve más bien desde el punto de vista del paciente, desde la práctica. O sea, es decir, uno da por sentado que los sistemas debieran conversar. Pero uno se hace la pregunta de, ok, ¿y por qué la interoperabilidad no lo comenzamos a ver como un elemento básico para la atención del paciente? Es decir, la continuidad de la atención. La continuidad, la posibilidad de acceder a exámenes que el paciente ya se hizo, la no duplicación de tratamiento farmacológico, el acceder a sus diagnósticos en una urgencia o en cualquier urgencia del país. Entonces, le quería preguntar al doctor Xu, desde su experiencia, ¿qué significa la interoperabilidad para la práctica clínica? Y si él nos pudiera ayudar un poco con un diagnóstico de qué es lo que él ve desde su actividad, ¿en qué estado se encuentra el Perú hoy día en materia de interoperabilidad? Partiendo desde lo más básico que uno podría decir, ¿sabes qué? Hoy día la interoperabilidad está concentrada en elementos como la integración de los sistemas de apoyo o la integración de grandes redes de atención. Entonces, preguntarle, doctor, ¿cuál es su visión del... Creo que aprovechamos. Muy bien. Bueno, desde el enfoque de la gestión con el paciente, uno tiene que ver el nivel en que se encuentra. Nuestro sistema de salud, como saben, es público, privado y a su vez también tenemos la gestión por parte del Seguro Social. Entonces, tenemos diferentes niveles. Todos esperamos que estén integrados. Y el tema parte ahí. Desde la línea de gestión, vamos desde la base de dónde se atiende el paciente. Un hospital, un establecimiento de salud. Y ahí tenemos los inicios, con información que se genera en ese establecimiento y que pueda ser utilizada para toma de decisiones personales. La historia clínica, tus laboratorios, imágenes. Y ahí empieza el problema. Muchos de nosotros, cuando entramos a la era digital en salud, accedemos a esa información, pero en la computadora tenemos diferentes pantallas y abrimos y cerramos. Ahí empieza el cambio que deseamos. Luego, para hacerlo más complejo, pasamos al segundo nivel. Si mi establecimiento es parte de una red o de un sistema, viaja la información. Y si esto es de un paciente asegurado, todo el sistema que está dentro de mi seguro permite que vea mi información. Y vamos al campo de salud. Ingreso a cualquiera de sus establecimientos, mi información va a ser accesible. Si vamos al ministerio, si vamos al sector privado, las pequeñas redes lo están logrando, pero uniendo todo el sistema. Y si voy a mi financiador, me permite que mi financiador, que me da acceso a diferentes establecimientos, están integrados. Entonces ya vamos marcando el escenario de dónde nos encontramos y lo que quisiéramos. Y si vamos al tercer nivel, como sistema de salud, todo lo que hemos conversado debe estar integrado. Porque si yo tengo una necesidad de atención, y estoy hablando de aseguramiento universal, debería acceder a cualquier establecimiento y mi información debería estar ahí. Y viene lo que comentábamos.
cuáles son los puntos críticos con enfoque en calidad. Lo primero, no me conocen. No saben qué tengo, no saben qué recibo. En el peor escenario, un paciente inconsciente es una hoja en blanco. Puedo cometer N errores. Segundo punto, esta información también es para toma de decisiones en salud pública. En este momento podría decir cuántos casos de dengue se están atendiendo ahora en Piura. ¿Nos estamos preparando para un brote? ¿Tengo que enviar medicamentos y equipo de salud? No puedo. Eso es lo que uno buscaría, de que los sistemas conversen y la data viaje para tomas de decisiones a diferente nivel. En conclusión, estamos en el primer nivel, algunos han subido al segundo, pero nos falta. Y adicionalmente, la toma de decisiones con pacientes también va a una toma de decisiones en gestión económica. ¿Cuántos medicamentos necesitamos? ¿Cuántas atenciones se han brindado? ¿Nos preparamos, como nos ha ocurrido en la pandemia, a un incremento en el consumo de medicamentos, de insumos, oxígeno, máquinas, respiradores? Esa información nos brindaría la data necesaria para la toma de decisiones. Entonces, como ven, involucra no solamente data de pacientes, todo viaja para que todo esté integrado y podamos brindarle la atención correcta al paciente en el momento oportuno y con suficiente capacidad de toma de decisiones, sin generarle daño y mejorando su estado de salud. Doctor, y aprovecho de preguntarle, hay un libro muy interesante que se llama Pensamiento Caja Negra, que es del escritor Matthew Syed. Y él lo que plantea es que el éxito de la aviación a nivel internacional es producto del estudio de los errores contenidos en las cajas negras, o sea, es decir, el fracaso del pasado y su estudio es el éxito del futuro. En este sentido, desde el punto de vista de la práctica clínica, cuando yo tengo sistemas interoperables, hay un cambio de paradigma, porque ahora el paciente no es mío y la ficha no es mía. Y lo que yo escribo puede ser accedido por otros. Por lo tanto, también hay una exigencia para quien hace un registro respecto de la información que ahí se contiene, porque al comenzar a interoperar esa información o a intercambiar esos datos, probablemente mi información va a servir para que otro la acceda. Y ese es un cambio de paradigma que se da principalmente cuando yo paso desde ficha de papel a un registro clínico electrónico y luego cuando comienzo a interoperar. Entonces, le quería preguntar en esta misma línea, ¿cómo usted ve ese cambio de paradigma en los equipos clínicos, médicos, enfermeras, matronas, qué sé yo, que son en el fondo las personas que hacen registro hoy día en los sistemas de información? Bueno, el tema de la información, quienes nos hemos entrenado en salud pensamos que la información es nuestra de lo que escribimos, pero la información es del paciente. Nosotros somos autores, ingresamos data, pero el paciente es el dueño de la información. El establecimiento lo custodia bajo las normativas. Entonces, esa información que se brinda debe viajar con el paciente. Entonces, es romper ese esquema, que a veces lo hacemos difícil cuando un paciente pide información de su historia clínica o lo que ha ocurrido. Lo exige como un derecho. Pero es cambiar a que realmente es suya y viaja por su necesidad y porque necesita de esa información para continuar su cuidado. Pues yo considero que ese es el punto crítico inicial que debemos ir pensando y cambiando. Perfecto. Ahora, una pregunta para Martín. Si yo tomo lo que nos cuenta el Dr. Xu, uno podría decir que entonces la interoperabilidad facilita la práctica clínica, apoya la toma de decisiones, sobre todo en condiciones de alto estrés, como son la atención de pacientes inconscientes en las urgencias, por ejemplo,
como tomar una decisión dentro del acto quirúrgico, dentro del pabellón, y en general disminuye los tiempos de atención porque yo voy accediendo de manera más rápida a la atención, así como también disminuye los tiempos para el diagnóstico de una patología en particular, dado que tengo ahora acceso a más información para llegar a una conclusión diagnóstica. Sin embargo, le quería preguntar si usted nos podría contar algún ejemplo de cómo se está hoy día utilizando la interoperabilidad desde el Estado, que a lo mejor hoy día no es en salud, pero que nosotros sí podríamos imaginarnos utilizar desde salud esas mismas experiencias que hoy día ya tienen implementadas en el Perú. Sí, muchas gracias. Primero quiero mencionar que el Estado en su conjunto y el Perú y el Estado han venido, digamos, preparando al país para dar, digamos, hacer su transformación digital. Entonces estamos en un proceso de cambio. Entonces, entre otras cosas, tenemos dos premisas. La transformación digital no es una transformación tecnológica, sino principalmente cultural. Transformación cultural que hace uso intensivo de la tecnología digital para resolver sus necesidades y sus problemas. Eso primero. Y la segunda premisa importantísima es que siempre todos los esfuerzos ponen en el centro al ciudadano. Todos los esfuerzos que se realizan en el proceso de transformación digital hacen eso. Entonces, hay diferentes, por supuesto, nosotros tratamos de promover la digitalización en todos los sectores económicos del país, y dentro de ellos están los sectores priorizados: salud, educación e interior, ¿no? Pero también atendemos, por supuesto, a las demás entidades. Entonces, un ejemplo que puede darles una idea de lo que es la interoperabilidad es el caso que se conoce como inmatriculación vehicular. Ese proceso consiste en el primer registro que se hace de un vehículo importado que llega al Perú, ingresa por aduanas y es registrado por la Superintendencia Nacional de Aduanas, ahora la SUNAT, ¿no? Que es parte de la SUNAT. Entonces, se genera lo que se llama una DUA, que es la Declaración Única de Aduanas, y en esa DUA se registran todos los datos del vehículo y quedan registrados y almacenados en una base de datos. Bueno, cuando el vehículo sale y va a una tienda, es comprado por un ciudadano o por una empresa, ¿no? Inmediatamente se tiene que registrar para que se emitan las placas de rodaje, etcétera, ¿no? Entonces se registra en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Entonces, el comprador tiene que brindar sus datos. Los datos normalmente tienen que ser tipeados y luego tienen que ingresarse los datos del vehículo y luego tienen que ingresarse los datos, llenarse la ficha de la SUNARP, etcétera. Entonces, ahora no. Este proceso de inmatriculación vehicular digital es 100% digital. Es decir, el comprador en la misma tienda es ayudado por el importador, por alguien del importador, digamos, y que ingresa a un aplicativo que le pone un formulario digital, y que ese formulario digital, ¿qué requiere? Requiere básicamente el DNI del comprador, que es consultado a través de la plataforma nacional, la plataforma de interoperabilidad del Estado, es consultado a RENIEC, en ese instante, consultado a RENIEC. Una vez que se ingresa el código del vehículo, toda la información del vehículo es recogida a través de la plataforma de interoperabilidad al formulario, ¿no? Desde la SUNAT, todo digital, ¿ya? Luego, cuando el formulario está completo, a través de la plataforma de interoperabilidad se ingresa a SUNARP. Todo eso se hace a través de servicios web, como describí antes. Servicio web de la SUNAT para entregar la información de la DUA. Servicio web de RENIEC para entregar la información del comprador y también del vendedor. Y de la SUNARP, servicio web de la SUNARP para recibir el expediente. Servicio web de la SUNARP para autenticar los representantes legales del vendedor, etcétera. Todo digital. Se llena el formulario y se pone de manera digital en la SUNARP. Y luego la SUNARP va notificando de manera digital al comprador cómo va su proceso. Hasta ahí no hemos utilizado ningún papel. Tampoco hay, digamos, uso de otros temas, como por ejemplo la parte notarial, ¿no? Tampoco. Todo se hace en ese momento y se ingresa el formulario. Eso ya está listo. Pero quiero mencionar algo, lo último, es que el esfuerzo de transformación digital del país
es responsabilidad de todos los actores, en este caso del ecosistema digital, la academia, la sociedad civil, el sector público, el sector privado y los ciudadanos. Y en el sector privado es donde, en el caso de inmatriculación, quien ha desarrollado la plataforma, por supuesto bajo el liderazgo de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha sido la Asociación Automotriz del Perú, que tiene a cargo ya varias cosas y por encargo, digamos, ha desarrollado esa plataforma con sus propios recursos, y ese es sector privado, ¿ya? Sin embargo, el beneficiado es el ciudadano, ¿no? Entonces es bien importante pensar en eso, porque en el sector salud suceden cosas muy parecidas, ¿no? Nosotros tenemos otro proyecto que es el SOAT Digital, también sucede lo mismo, en donde está el sector privado que genera los seguros, que tiene que hacer una plataforma. En el sector salud estamos trabajando ya y hay un avance importante en lo que es interoperabilidad con las entidades del Estado a través de la plataforma interoperabilidad. Pero lo que sí estamos también preparando es el reglamento de un decreto de urgencia, que es el 007-2020, en el que se va a incluir un procedimiento para que los privados también puedan acceder a la información a través de la PIDE y puedan publicar información a través de la PIDE. Con lo cual, el sector privado en el área de salud también va a poder beneficiarse y poder, digamos, implementar aplicativos como el que he descrito. Muchas gracias. Perfecto. O sea, uno podría decir que estos ejemplos que hoy día ustedes tienen aplicados fuera del sector salud ya nos permiten ver cómo estos habilitadores existen en el Estado para iniciar procesos de interoperabilidad un poquito más general en el sector salud. Acá hay algunos elementos que otros países han impulsado, como es Inglaterra, como es Uruguay. Acá en Chile algunas cosas se han hecho, Australia, qué sé yo, que tienen que ver un poco con ir sacando la información desde la estructura habitual que conocemos nosotros, que son los establecimientos de salud, e ir colocando esta información ya disponible en el ciudadano, en el paciente. O sea, uno podría ver desde el punto de vista del ciudadano que esta información ya podría circular. Ahora, a mí me surge una duda, porque uno tiene la noción de que toda la información debiera interoperar, que toda la información debiera ser accedida, pero la pregunta es ¿para qué? ¿O en qué contexto? Entonces, quisiera preguntarle al doctor Xu, porque a mí me surge una duda en este paso, y que tiene que ver con lo siguiente. En Latinoamérica, hoy día el aumento en la esperanza de vida, la mala alimentación, en general el alto consumo de tabaco y alcohol, han ido generando y generan, si no cambiamos nuestras propias costumbres, una demanda mayor al sistema de salud. O sea, es decir, los sistemas de salud en general en Latinoamérica están presionados por la demanda. Y esa demanda, probablemente un porcentaje importante, se va a transformar en población crónica. Por lo tanto, una de las grandes diferencias que existe entre el paciente crónico y el paciente agudo es que la información generada en torno al paciente agudo muchas veces es capturada dentro del establecimiento de salud. O sea, es decir, yo sufro de un dolor, voy a la urgencia y rápidamente lo que a mí me comienza a pasar comienza a quedar registrado. Me operarán, no me operarán, me darán una receta de medicamentos, yo me iré para mi hogar, pero en general el episodio agudo queda muy bien registrado. A diferencia del paciente crónico, donde la información o la interacción entre el paciente crónico y el establecimiento de salud es menor y muchas veces tiene que ver más con el control de la enfermedad, con la información que se va generando propia del paciente. Por lo tanto, el gran porcentaje de información de salud que se genera en un paciente crónico es en su hogar. Por lo tanto, lo que quería preguntarle al doctor tiene que ver con esto mismo. ¿Qué tan importante para la práctica clínica es tener acceso a esa información? Aquí estoy hablando principalmente de aquellas tecnologías como portales de pacientes, como registro de información diaria de salud. Hoy día los teléfonos móviles ya traen incorporado esto.
Hay experiencias donde, por ejemplo, el iPhone en Inglaterra está integrado al sistema de salud, por lo tanto la aplicación de salud va inyectando datos al registro clínico. Pero le quería preguntar a usted desde el punto de vista de la práctica clínica y la calidad. ¿Qué tan importante es tener acceso a esa información? Le doy un ejemplo para partir. Usted tiene un paciente, ese paciente dejó de tomarse sus medicamentos, por lo tanto se volvió a descompensar. Y usted le pregunta si se ha tomado los medicamentos y la respuesta en casi todos los casos es sí, por supuesto, doctor, me lo tomé y no me hace nada. Y usted tiene que cambiar la decisión farmacológica. En esos casos, ¿cuánto ayuda tener esa información disponible? En el caso de la información en pacientes crónicos, y como lo comentan, depende de qué tanto se haya diseñado el proceso de atención orientado al paciente y a la enfermedad. Hay múltiples estudios que hablan sobre todo del enfoque de la adherencia y el involucramiento del paciente en su salud. Uno de ellos son los estudios crónicos, como por ejemplo en tuberculosis y VIH. Los dispositivos electrónicos de recordatorios, de toma de medicinas y de seguimiento han mostrado un impacto impresionante. Si eso lograríamos que se ejecute en diferentes enfermedades crónicas, el impacto sobre el paciente y sobre el sistema de salud va a ser en reducción de costos y tiempos, en reducción de complicaciones. Este tema uno también lo ve desde ya una práctica que lo ha utilizado durante tiempo, que son en los ensayos clínicos. El seguimiento de la data del paciente, ellos han sido los pioneros en ingresar data para ver qué está ocurriendo. Y esa data es para toma de decisiones y porque el estudio es tan estricto que la data tiene que ser segura. Yo tomo ese ejemplo. Trasladarlo a la práctica diaria es el punto crítico. Tenemos los ejemplos en VIH, en tuberculosis. Veamos los ejemplos en otras enfermedades, pero muchos de ellos dependen de estrategias de adherencia e involucramiento al paciente. Los dispositivos pueden ayudar, pero también hay que ver qué grado de cultura tiene el paciente en el desarrollo y uso de los dispositivos. Nos ha ocurrido en zonas fuera de Lima que pueden existir dispositivos, pero el manejo no es el adecuado. Y para complicar las cosas, el idioma también dificulta. En conclusión, un paciente crónico con un buen seguimiento y un buen traslado de la data nos ayuda a mejorar la adherencia, identificar riesgos y prevenirlos. Y canalizar una atención oportuna. En canalizar atenciones oportunas y ser todo un sistema integrado, les puedo comentar que si uno sufre un infarto, actualmente no sabemos qué establecimiento está operativo. ¿Qué nivel de establecimiento puede realizar un trabajo completo? ¿A dónde puedo ir? Estoy cerca de aquí. Suponemos o por experiencia, pero si empezaríamos a tener esa información, salvaríamos muchos pacientes. Y esas son enfermedades agudas, que es el tema que comentabas, pero que tienen alto impacto y alta mortalidad. Y también nos ayudaría a saber, por geolocalización, dónde debo colocar mis hospitales y mis centros de manejo. Para serles sinceros, tener un evento cardiovascular en el cono norte, la sobrevida no es igual que tenerlo por aquí. Entonces, pensar que también esa información en el sistema de uso inmediato es realmente necesario. Ya debemos de cambiar e integrar información. Quizás no llegar a una historia clínica integrada entre todos los establecimientos públicos privados, pero empezar con los puntos más críticos, donde la muerte del paciente ya está involucrada, el impacto en su salud. Y de ahí ir desarrollando estrategias como en las enfermedades crónicas, donde el impacto también es muy grande. Qué interesante lo que menciona, doctor, porque la práctica clínica, al final del día, es una parte del proceso de atención. Sin embargo, el viaje o la experiencia del paciente en su relación con el sistema de salud tiene muchos más aspectos que abordar y donde la información es necesaria. Precisamente pensaba
en lo que ocurre acá en Chile. Yo le voy a dar un ejemplo de acá, no sé si ocurrirá allá, y es que muchas veces todos los pacientes van a la misma urgencia, porque no existe la información de cuáles son los tiempos de espera en tiempo real de cada una de las urgencias. Por lo tanto, no hay una distribución de la demanda de pacientes en este caso, sino que todos se concentran en un mismo lugar. Lo mismo pasa con los pacientes que no se han hecho exámenes que están bajo un programa normado por el Estado. Entonces, los centros de salud tienen que salir a rescatar a esos pacientes, se llama rescate de pacientes, para que ellos vengan a hacerse sus exámenes. Y con eso, porque son programas que tienen que ver con cáncer, con VIH, con una serie de programas de salud. Pero en donde la información, como no está integrada, yo no sé cuál es mi población que está en esa condición. Y se tiene que comenzar a hacer uno a uno. Cuando hoy día, si yo tengo un sistema de agendamiento, tengo un sistema de registro clínico y tengo un sistema de contactabilidad, por ejemplo, rápidamente podría resolver este problema. Le quería hacer una consulta que viene desde el público, que tiene que ver con, es una pregunta abierta para los dos. En Francia existe la Carta Vitale, que es básicamente, o la tarjeta vital, que es básicamente una tarjeta que tiene mis datos, sobre todo de aseguramiento. Por lo tanto, cuando yo llego a un establecimiento de salud, se conocen rápidamente cuáles son las coberturas que tengo asociadas a mi previsión. En Estados Unidos existe la estrategia del Blue Button, que significa que cualquier paciente en un pendrive se puede llevar su historia clínica, la cual va comprimida en un formato que cualquier registro clínico puede leer. Por lo tanto, si yo me muevo entre distintos establecimientos, le puedo pasar esto al médico y el médico puede leer mi historia clínica. Estos dos ejemplos, sobre todo el primero, que es la pregunta que viene del público, ¿cuánto ayudaría al sistema de salud en términos de atención administrativa conocer cuáles son las condiciones previsionales del paciente al ingreso? Es una pregunta abierta para los dos. Bueno, indudablemente que tener la información ya desde inicio es algo que siempre va a tener grandes ventajas, ¿no? Y en particular tener la información digamos, del paciente directamente, ¿no? Y en el momento también, pues, permite toma de decisiones inmediatas. A ese nivel, al nivel de un paciente. En realidad, la toma de los datos y la toma de decisiones basada en datos es uno de los grandes logros que se consiguen con la digitalización de un país. Entonces, por ahí hay que darle mucho, mucho peso a eso, ¿no? Yo quería aprovechar para mencionar, por ejemplo, que en este caso nosotros estamos implementando lo que se llama la Red Nacional del Estado, que es una red cerrada, interoperable, segura, confiable y que genere confianza digital. Ese es un tema bien importante, que los pacientes tengan confianza en lo digital, porque si no, pues no podemos crecer en ese rubro, ¿no? También quiero reconocer la importantísima, interesantísima visión del doctor Xu respecto a lo digital, al uso de las herramientas, a la georreferenciación. Todos esos son conceptos que nos van a conducir rápidamente a un mucho mejor servicio, sobre todo a los ciudadanos, en este caso los pacientes, ¿no? Sí, para comentarles que en ese punto tenemos algo de avance. Si uno quiere ver si el paciente tiene un financiador, puede entrar al portal del SIS y encontrarlo. Puede entrar al portal de salud y encontrarlo. Y actualmente hay un portal que me parece que maneja una entidad del Estado o con el apoyo de una entidad del Estado que involucra diferentes aseguradoras privadas y donde uno puede acceder. El tema, para serles sincero, cuando se ve pacientes, es que los 3 portales estén operativos. Si falla alguno, tenemos demoras en atención. Pero para hacerlo más complejo, como ustedes saben, los seguros privados tienen variabilidades amplias. Idealmente, si esto nos ayudaría y estandarizaríamos en algo, y sobre todo que el paciente se atienda en el lugar donde llegó, sería lo ideal. O sea, la información nos ayuda, pero nos ayuda a saber, ok, te puedes atender aquí.
o tienes que irte a otro sitio. Acá sí te cubro, acá no te cubro. Entonces, hemos dado el primer paso, creo, que es que la información esté, pero debemos de dar el segundo paso, que es, ahora te puedo atender. Me dices que hay una pregunta del público. Hola. Gracias, sí, Andrés. Quería hacer una pregunta para los tres y es, en el caso de Perú, que tiene un trabajo muy interesante en su proceso de ciudadanos digitales y de servicios digitales, eh, y lo mencionaba el ingeniero, hay un tema de gestión de cambio que hay que hacer importante, no es solo tecnología. ¿Qué sugerencia nos da para quienes estamos dentro del sector salud? Porque es que en salud no, yo lo escuchaba a usted ahora hablar, ingeniero, de lo que está, de todo el proceso de nacionalización del auto, de la inscripción y demás. Señoría, hay tantas cosas en salud que deberían poderse hacer así para facilitarle la vida a los ciudadanos. Entonces, claramente hay un mensaje de gestión de cambio, pero eso también es algo muy amplio aún. Operativamente, ¿qué más deberíamos hacer en salud? ¿Qué otras cosas deberíamos considerar para acelerar ese proceso? Los bancos ya intercambian información delicadísima, o sea, hay otros sectores que van más adelante que nosotros. Sé que nosotros cuidamos vidas y personas, pero pues, ¿qué hacemos para ir un poco más rápido? Muchas gracias por la pregunta. Yo lo que quiero mencionar es que estos temas están ahora bajo la rectoría, tanto la gobernanza en lo que es transformación digital en el país y el gobierno digital a nivel del Estado y la confianza digital a nivel del país están bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. ¿Y por qué? Porque este es un tema transversal, estos son temas transversales. Y uno de los roles importantísimos de la Presidencia del Consejo de Ministros es el de ser un sector articulador de los demás sectores. Entonces, ahí yo lo que quiero decirles es que lo que hacemos nosotros ahora en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital siempre cuenta con una convocatoria a todo el ecosistema, que incluye la sociedad civil, como he dicho, la academia, el sector público, el sector privado y a los ciudadanos. Para eso se ha creado un espacio que permite la colaboración entre el sector privado y el sector público, en este caso en todo lo que es digital, que se llama el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Entonces, lo que yo haría es invitarles a que se acerquen, a que se comuniquen con nosotros, por favor, para poder iniciar un proceso, ese proceso de cambio. Nosotros ya tenemos estas experiencias y esas experiencias de hecho son útiles para poder aplicarlas, por supuesto, con las características específicas de cada sector. Nosotros siempre ahí, por ejemplo, el tema de seguridad es algo que le damos muchísima prioridad, el tema de confianza digital también, el tema de protección de datos personales y otras cosas que están ya normadas, ¿no? Siempre le damos el cuidado debido. Entonces, yo diría que eso sería un buen paso, acercarse y tratar de unir esfuerzos. Nosotros estamos dispuestos a articular al sector público, al seguro social, a las clínicas y al sector privado en general en este sector. Gracias. Muchas gracias, Una Martín. pregunta. No sé si el doctor Xu tendrá alguna opinión respecto de la pregunta que hicieron. Sí, quisiera hacer alguna pregunta. Bien, felicitaciones a los expositores. He escuchado el uso de la terminología y yo comparto plenamente que quizás el punto crítico y a la vez muy relevante es la cultura. Entonces, mi pregunta va, ¿qué se está haciendo para hacer ese cambio de cultura? Porque creo
que esperar que se acerquen al gobierno va a ser un poco más que tedioso o difícil para poder lograr por lo menos el primer nivel. El punto de vista técnico médico, que lo ha expuesto muy bien el doctor Siu, es un punto que no se puede lograr si es que no se cambia el nivel cultural. Entonces, reitero, y va muy ligado a lo que dijo la doctora, ¿qué se está haciendo para iniciar ese cambio de cultura? Tanto a nivel profesional como a nivel civil, y más aún a nivel de quienes están tomando las directrices o las riendas de este proyecto. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Uno de los temas importantísimos dentro de un proceso de transformación digital es la educación, la generación de talento digital y también el poder poner a disposición de todos los ciudadanos las oportunidades para que adopten nuevas competencias digitales. Entonces eso se da a todos los niveles. En el caso de nosotros ponemos a un asesor para cada una de las entidades del Estado, para que acompañe a la entidad en su proceso de transformación digital. Y dentro de eso consideramos, dentro de la entidad debe haber lo que se llama el líder de gobierno digital. El líder de gobierno digital tiene que ser, por norma, un colaborador directo, muy cercano al titular de la entidad. Con lo cual, o el titular es el líder de gobierno digital o su colaborador más cercano, de manera que estos temas estén, digamos, entren a la entidad, pero al más alto nivel dentro de su organización, de manera que empiece el cambio. Aparte de eso, el asesor pues se reúne con el titular, se reúne con el líder de gobierno digital y tiene sesiones en donde se le explica todo el proceso, en qué consiste la transformación digital y todo lo necesario. Eso en la parte de lo que es el Estado, ¿no? Pero además también nosotros tratamos de llegar y de asistir a todas las sesiones y todas las oportunidades que podamos tener, como la de hoy, que es muy buena para nosotros, es poder transmitirles digamos, estos avances y lo que es este proceso, ¿no? Y lo que necesitamos de parte de ustedes. Y es, en efecto, por eso yo les traslado la invitación, más que esperar que venga, digamos, el sector solamente, si les traslado una invitación ya de que por favor se acerquen para poder iniciar un proceso si es que no se ha iniciado antes, ¿no? Entonces, sí, es eso, sí. Queremos comunicarnos con todos y tratamos de transmitir esto a todos los niveles en todas las reuniones que podemos. Aparte de eso, tenemos también un sistema que está dedicado a talento y educación digital, un sistema web al que puede acceder cualquier ciudadano también para adquirir esas competencias digitales. De manera, todo esto está orientado, como les dije, al ciudadano en el centro y a que pueda ejercer de la mejor manera su ciudadanía digital. Eso es una clave. Promover cualquier esfuerzo que permita ampliar el ejercicio de la ciudadanía digital. Muy buenos días. No sé si es posible hacer una consulta a los panelistas. La elección del software de historia clínica electrónica recientemente, hasta hace unos meses, está en discusión, ¿no? Estamos entre la historia clínica electrónica del Ministerio de Salud, ¿correcto?, que es un grupo de formularios, la historia clínica de eSalud, el ESI, y otras historias clínicas, entre los privados y la de open source. Hasta donde yo tenía conocimiento, en las últimas reuniones que ha habido, eligieron utilizar la historia clínica de eSalud como estándar de historia clínica para el Perú. Ahora, analizando un poco, realmente en el Perú, en el Estado, no hay ninguna historia clínica que tenga estándares internacionales. No existe. He ahí la razón por la cual no podemos interoperar con casi nada en el mundo. 1. 2. Tampoco tenemos un estándar en la codificación de medicamentos. La codificación de medicamentos que tenemos ahora es Perú nada más. No hay el estándar internacional para codificar medicamentos. En ese ecosistema que todavía tenemos brecha, en esas dudas, en la presidencia del Consejo de Ministros yo considero que debería poner el punto
central y en la discusión. Existen otras historias clínicas como por ejemplo, y varios lo saben, los que están acá, Open Source, Open Clinic y otras más, que interoperan con estándares internacionales. Entonces ese objetivo de decidir por una historia clínica que no tiene estándares versus historias clínicas que sí están con estándares internacionales es algo trascendente para nosotros. Ese es por un lado, la primera pregunta. La segunda, quería dar un aporte. Se habló, el ingeniero que está en pantalla solicitó un ejemplo de interoperabilidad real, ¿no? Existe hoy en tema de salud, obviamente, ¿no? En el Sistema Integrado de Salud, que es el financiador del Estado, de las prestaciones de salud, del MINSA, diferente a eSalud, que se maneja prestador y financiador a la vez, ¿no? Todo lo que pasa en MINSA, por ejemplo, ya hay la FUA electrónica, es el formato único de atención, donde están todas las prestaciones en salud de una atención médica, una prestación médica, pasan de manera directa e interoperable al Sistema Integrado de Salud, al financiador. Pero eso ocurre en el 1-2% de historias clínicas en el Estado, porque hay varias versiones. ¿Por qué ocurre eso? Porque no tenemos una historia clínica detrás que recoge el dato en el momento. ¿Qué pasa ahora? El dato del prestador, del médico, de la atención médica, lo llena en un papel. Ustedes vayan a los hospitales en todo el Perú, todos los médicos llenan un papel manuscrito con mayor medicamentos, mayor atenciones, y eso se pasa de manera manual a un sistema, con errores, y recién se pasa al financiador. Y hay un retraso más o menos de 3 meses entre la atención y el financiador, y con errores, obviamente, ¿no? Entonces, ese ecosistema es lo que debemos, como Presidencia del Consejo de Ministros, impulsar, desarrollar y mejorar, ¿no? No sé, tu opinión. Mire, déjeme responder de la siguiente manera. Me parece excelente su pregunta. Yo tengo la experiencia. Yo actualmente trabajo en una compañía, tal como usted dice, internacional, que tiene presencia yo diría, en unos 80 países. Varios de sus países sustentan su estrategia digital sobre la tecnología que nosotros proveemos. Sin embargo, yo diría lo siguiente. Por un lado, existen los cambios culturales que tienen que ver con la costumbre de registrar, la costumbre de utilizar los medios digitales para la práctica que yo desarrollo. Acá está el mundo clínico, que ese es un cambio cultural en sí mismo. Y por otro lado, está la tecnología disponible. Registro clínico electrónico, buses de integración, estándares de integración que están definidos principalmente por HL7, como las versiones 2, las versiones 3, HL7 Fire, qué sé yo. Son cosas que tecnológicamente hoy día hablamos. Por otra parte, están la disponibilidad de equipamiento computacional básico y probablemente redes de Internet de alta velocidad, que incluso con el 5G esto debiera cambiar. Por lo tanto, yo tengo un cambio cultural clínico y tengo un avance tecnológico y disponible, y que en el Perú está perfectamente disponible también. Sin embargo, al medio, lo que ocurre entre estos dos mundos es que hay un diseño. Y ese diseño es el sistema de salud. Entonces yo, por una parte, yo voy a decir lo que veo en el Perú. Yo veo varios aseguradores. Varios de esos aseguradores tienen establecimientos. Esos establecimientos no conversan entre sí y cada uno trata de llevar una iniciativa propia en materia de registro de información, que es un poco lo que usted dice. Tengo el CIS con mi ficha clínica, tengo Salud con mi ficha clínica y tengo los prestadores privados cada uno con su ficha clínica. Por lo tanto, hoy día la mirada del sistema de salud es vertical. Cuando uno rompe eso en los sistemas de salud y dice, a ver, yo necesito acá una autoridad sanitaria, necesito un seguro y necesito prestadores. Los prestadores pueden atender cualquier asegurado y los asegurados además son parte de unas redes, porque yo tengo niveles de atención por donde ese asegurado transita. Como la oferta de alta complejidad se va reduciendo, yo tengo que contener la atención primaria en la mayoría de estas pacientes.
Y ahí aparecen los sistemas de registro, principalmente de salud familiar, aparecen los mapas de derivación, principalmente para la gestión de lista de espera y de interconsulta, y aparecen los sistemas de registro de especialidad, en donde yo me voy a focalizar principalmente en la alta complejidad. Ese diseño, cuando yo no me hago cargo, da lo mismo que tenga un equipo clínico culturalmente muy capacitado en materia digital, y da lo mismo que tenga una oferta tecnológica disponible. Acá, los principales ejemplos que existen de estrategias exitosas de digitalización de países están dadas por el rediseño del sistema de salud. Y posteriormente, la estrategia que da soporte a ese rediseño es tecnológica. Por lo tanto, acá yo me haría la pregunta al revés. Yo diría, más que automatizar lo que hoy día estamos haciendo bien o mal, sin cuestionar cómo se está haciendo, yo me haría la pregunta de cuál es el sistema de salud que nosotros necesitamos para obtener los resultados en términos de salud, los outcomes, que se habla mucho en salud, en función de las necesidades de la población, y finalmente, cuál es el soporte tecnológico que yo requiero para dar cuenta de esos resultados esperados. Y ahí rápidamente se van a comenzar a responder las preguntas de cuál es el registro clínico. En general, hoy día a nivel mundial no se está promoviendo un registro clínico. Son pocos países los que promueven un registro clínico. Lo que se promueve es múltiples sistemas de información de registro clínico con distintas capacidades de acuerdo a las necesidades de cada establecimiento. Y por sobre eso, una capa de interoperabilidad que haga conversar los distintos sistemas de registro. Por lo tanto, cada establecimiento debiera tener la libertad para elegir el que mejor le sirva, ya sea de una empresa internacional basada en estándares, ya sea de una solución local construida y ya sea desde un software open source. Por lo tanto, me parece excelente su pregunta. Yo me quedaría con el mensaje de que el fondo de esto es el rediseño del sistema de salud para dar cuenta de las necesidades de la población. Así que me avisan que el tiempo se nos acabó, así que yo quería agradecer a don Martín, al doctor Xu, por la participación en este panel, y cualquier cosa, por supuesto, quedamos a disposición para seguir respondiendo algunas preguntas que pueden ser de manera sincrónica a través de los medios digitales que se dispongan en el seminario. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los panelistas, agradecido con ellos. Los aplausos merecidos, por supuesto.